Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática Joven para la semana número 5, el título Separar la Iglesia del Estado. Soy tu amigo Dan y te acompaño en el repaso de esta nueva semana, de esta quinta lección que estamos estudiando en la lección de Escuela Sabática Joven, y para esta ocasión tenemos un tema muy especial, lo que es separar la Iglesia del Estado. Y en esta ocasión vamos a hacer este estudio de la lección de Escuela Sabática Joven respetando las 8 secciones que tiene. Primero, vamos a ir con la primera parte, que es sábado 27 de enero, y para esta ocasión nos pide que leamos el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Así que vamos a ir a la Biblia para poder leer, en este caso, lo que dicen las Escrituras. Pues bien, ahí tenemos Mateo capítulo 22, versículos 15 hasta el 22. Dice la palabra de Dios: Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Versículo 16: Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes Antipas, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Versículo 17. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, salario de un día. Y él les preguntó, Jesús preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Tremenda respuesta de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hubieras respondido tú en esa ocasión? Sin embargo, Jesús fue certero con su respuesta ante esta pregunta, ¿no? Bueno, la lección del día sábado nos lleva por subtítulo Asuntos de la conciencia. Y aquí nos dice que las enseñanzas de los reformadores sobre la justificación por la fe y las escrituras condujeron a una nueva era de religión. Esto es interesante, vamos a subrayarlo por aquí para que esta frase, ¿no?, se nos quede. Quienes creían en la Biblia, ¿no?, dice, como la máxima autoridad espiritual, negaban el derecho de los gobernadores a coaccionar la conciencia de las personas. En cuanto al testificar ante la dieta de Worms, en 1521, Martín Lutero concluyó su defensa de la siguiente manera. Y esto lo vamos a subrayar, esta declaración de Martín Lutero, con la cual pues se defendió, pues, ¿no? Vamos a subrayar. Dice: por lo cual, si no me convence con testimonios de las Escrituras o con razones evidentes, no puedo retractarme ni me retractaré, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no puedo hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Estas fueron las palabras, en este caso, de Martín Lutero en esta dieta de Worms en 1521. Se había creado la brecha entre la Iglesia y el Estado. Ante la mayor asamblea del imperio, Martín Lutero había negado el supuesto derecho del Estado a controlar los asuntos de la conciencia. Sin embargo, la muerte de Lutero parecía segura, pero el elector de Sajonia, que creía en el cumplimiento de la ley que estipulaba que todo el mundo debía tener un juicio justo, consiguió salvarle la vida, pues lo secuestró en el camino a Wittenberg y lo llevó de forma encubierta a la seguridad del castillo de Wartburg. Así que por aquel entonces varios príncipes alemanes empezaron a estudiar las enseñanzas de Lutero sobre las Escrituras y acabaron aceptándola. Cuando el emperador convocó la segunda dieta de Espira en 1529 con el propósito de prohibir las enseñanzas luteranas,
los príncipes arriesgaron sus vidas al mantenerse firme en las convicciones que Lutero había declarado allá años antes en la dieta de Worms, 8 años antes. Así que por aquí vamos a subrayar esta segunda dieta de Spira, que también es muy importante recordar, ¿sí? Así que estos no aceptaron, pues, ¿no? Los príncipes que ya habían escuchado anteriormente, 8 años antes, en su defensa allá en Worms, no aceptaron estos príncipes ningún compromiso que limitara la libertad del pueblo para publicar y enseñar la palabra de Dios. El estudio, así que de esta semana, va a examinar el apoyo bíblico a la separación de Iglesia y el Estado, y que finalmente resultó de la Reforma Protestante. Así que esto sería el inicio de lo que hoy por hoy conocemos como la Reforma Protestante. Bueno, en el día domingo nos toca poder transcribir, y si tú tienes tu folleto de escuela sabática te darás cuenta que hay unos puntitos por aquí. Es para que tú puedas transcribir estos textos como nos sugiere la lección de escuela sabática joven. Escribe Mateo 22, 15 al 22 en la versión que tú prefieras. Nosotros hemos utilizado en esta ocasión una versión en especial. Y también si tú puedes, hay tantas versiones de la Biblia, puedes tener la que más se te acomode o la que prefieras. Si no cuentas con mucho tiempo, puedes escribir los versículos 17 al 21. ¿Y por qué es necesario escribir? Pues bien, es importante y necesario escribir porque de alguna u otra manera cuando tú transcribes se te está reteniendo aún mejor y más las palabras, o mejor dicho, los versículos de la Biblia. Así que puedes hacer un lettering, puedes dibujar, puedes hacer un resumen, un mapa sinóptico, un mapa conceptual, en fin, eso lo dejamos a tu criterio. Pero sin embargo, vamos a transcribir aquí, ¿no?, lo que es lo principal, en este caso, de este versículo base que nos acompañará durante esta semana. Así que también puedes parafrasear el texto en tus propias palabras, bosquejarlo o también hacer un mapa conceptual del capítulo. Así que tienes toda una página para poder hacer ello y nosotros continuamos con la siguiente parte de la lección. El día lunes nos toca la sección Asimila. Y en esta sección de Asimila tenemos algunas actividades por aquí, como ustedes se podrán dar cuenta. Te pide que vuelvas al texto que escribiste y nuevamente, ¿no?, estúdialo y rodea con unos círculos las palabras o frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes para ti y también dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionados. Si tú te das cuenta, entonces esta lección es bastante interactiva, hace que el estudiante de la Biblia pueda interactuar y pueda tener una parte activa, pues, ¿no?, ahí con la transcripción, rodeado en círculos, con las flechitas, subrayando. Pues bien, tenemos el título La imagen. Los enemigos de Jesús se esforzaron por tratar de atraparlo con sus propias palabras. Por eso es que en Mateo 22 los fariseos, los herodianos y los saduceos le formularon preguntas capciosas para hacerlo tropezar a Jesús. Vamos a colocar aquí, vamos a subrayar este tres grupos de personas que le hicieron esta pregunta capciosa a Jesús. Le preguntaron las preguntas que tenían que ver sobre los temas más candentes del momento. ¿Y cuáles eran? Obviamente, la política, matrimonio y teología. ¿Eso en qué versículos lo encontramos? En los versículos 15 al 40, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿no?, si una mujer se casa más de 2, 3, 4, 5 veces en el cielo, ¿con quién vivirá?, ¿no? Preguntas capciosas que trataban de alguna u otra manera, como su nombre dice, hacer caer a Jesús. Sin embargo, su estrategia consistía en forzar a Jesús a tomar un partido en estas controversias. Ya bastantes grupos de personas habían intentado sublevarse contra el Imperio Romano. Por eso es que había un grupo muy específico que eran muy violentos, ¿no?, los celotes, que trataban de buscar la justicia por sus manos y buscaban la independización del pueblo de Dios del Imperio Romano. Entonces, quisieron que Jesús tomara partido de alguna controversia para que se distanciara automáticamente de una de las partes de la discusión.
Jesús obviamente no dudó de tomar partido en ciertos temas, independientemente de la opinión pública, más aún respondiendo de tal manera que desarmó y silenció a sus críticos. Así que esta increíble capacidad queda perfectamente demostrada en la primera pregunta a la que se enfrentó Jesús, que los fariseos y los herodianos se confabularon para crear. Para contextualizar, vamos a ver que los fariseos y saduceos estaban en lados opuestos en el ámbito político. Miren, ¿cómo es que estos, estando en bandos opuestos políticamente, se unen teológicamente para hacer tropezar a Jesús en una de estas preguntas? Es interesante, ¿no? Que a veces grupo de personas, si bien es cierto, políticamente pueden estar muy divididos, muy enfrentados, pero cuando encuentran un enemigo en común, se unen ¿para qué? Para destruirlo. Y eso es lo que va a ocurrir con estos fariseos y saduceos. Estaban en lados opuestos en el ámbito político. Los fariseos eran nacionalistas que buscaban liberarse del dominio autoritario de Roma para volver a ser una nación soberana. Eran los más populares entre los judíos de la época, los fariseos, por eso es que se escucha tanto los fariseos, que hoy por hoy, incluso en forma de broma, a veces decimos, oye, tú eres un fariseo, ¿no? Que eres a rajatabla, eres extremista, eres muy guardador de la ley, eres un fariseo de fariseos incluso, ¿no? Pero miren, también en este caso, el otro grupo, los saduceos, vamos a ver, ¿no? Que no eran tan populares como los fariseos, pero que también tenían su cuota de poder ahí en la nación judía. Así que, pero eran los más populares, pero no tenían puestos necesarios para el poder político, en este caso los fariseos, ya que dichos puestos no se elegían por voto popular, ojo, no había votación popular, no había democracia, ¿no? El sumo sacerdote y el Sanedrín, máximo órgano del gobierno de Israel, estaban ocupados en su mayoría por los saduceos. Este es un dato muy interesante que nos pone la lección de escuela sabática, así que vamos a subrayarlo de esta manera. Y nos pide, vamos a leer Hechos 5:19 para corroborar lo que la lección nos invita, ¿sí? Hechos 5:19 nos dice la lección de este grupo de personas, en este caso, que estaban en el poder. Así que la palabra de Dios dice lo siguiente: pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan y preséntense en el pueblo y hablen al pueblo todo el mensaje, todas las palabras de esta vida, la vida eterna que Cristo reveló. Así es que, de esta manera, podemos ver y vamos a poder por aquí colocar nuevamente la cartilla de escuela sabática que estamos repasando. Bueno, élites adineradas, dispuestas a transigir con Roma, eran los saduceos, pero se sabe menos de los herodianos, que es otro grupo de espectadores y de que en ese tiempo de Jesús, ¿no?, tenían también su cuota de poder ahí en algunas tomas de decisiones. Pero se sabe poco de los herodianos, pero apoyaban a la dinastía de Herodes, uno de los reyes preferidos de Roma. Como tales, se alineaban con los saduceos al estar a favor de Roma. Por lo tanto, es sorprendente ver que en Mateo 22 registre tanto a los fariseos, que eran nacionalistas, conspirando con los herodianos a favor de Roma para adular a Jesús y enredarlo en su red política con la primera pregunta. Dicha pregunta fue si los judíos debían pagar impuestos. Esto es lo que podemos aprender de la respuesta de Jesús a esa pregunta. Primero, miren, la primera lección que podemos extraer de esa primera pregunta y la respuesta que Jesús dio. Jesús reconoció sus pretensiones e hipocresía y no se rebajó a su nivel. Vamos a ir nuevamente, en este caso, a Mateo capítulo 22 y vamos a ver Mateo 22 y versículos 15 en adelante. Y vamos a ver en específico el versículo 18. Y Jesús es fuerte en sus palabras cuando los llama pues hipócritas, ¿no? Pero Jesús, conociendo
la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús sabía la intención que había detrás de esa pregunta. Así que la primera lección es que Jesús reconoció sus pretensiones e hipocresía de este grupo. Ellos no lo hacían para conocer o saber, ellos lo hacían para simplemente hacerle caer a Jesús en esas preguntas. Vamos con la segunda lección. Jesús respondió sin dejar lugar a dudas a su pregunta sobre los impuestos, pues señaló la imagen del César en la moneda, una acción que decía a la gente que el César tenía derecho sobre su dinero. Pero la respuesta también reveló que, como estamos hechos a imagen de Dios, le debemos la vida. Muy bien, entonces aquí vamos a subrayar esta parte en la que Jesús responde y no deja lugar a dudas. Tercera lección que extraemos de esta respuesta de Jesús: identificó dos ámbitos de responsabilidad distintos y separados. Uno es ante el gobierno y ante Dios. Por eso es que en el versículo 21 leemos lo siguiente. Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Interesante respuesta que Jesús da, y aquí podemos nosotros extraer que Jesús identificó dos ámbitos de responsabilidad distintos y separados ante el gobierno y ante Dios. Y la cuarta lección que extraemos de la respuesta de Jesús se encuentra en el versículo 23. Dejó sin palabras a los que intentaban preguntarle. Vamos a ir entonces al versículo 23 y nos dice lo siguiente: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y bueno, pues ¿no? Comenzaron a hacerle otra pregunta, ¿no? Así que los intentos de debilitar la credibilidad de Jesús al tratar de involucrarlo en disputas políticas no hicieron sino reforzar su influencia. Todo el mundo vio que él podía manejar las preguntas más difíciles de la época. En Mateo 22 revela la sabiduría celestial que Jesús tenía para sortear los debates contemporáneos, ¿no? Una sabiduría que promete darnos cuando la necesitemos. Así que, mi amigo, tremendo ejemplo de parte de Jesús para con nosotros, para poder responder ante preguntas que podamos tener de algunas personas, amigos, colegas, o cuando tú estés estudiando la Biblia. Hasta aquí estamos estudiando una interesante lección, hasta aquí estamos estudiando un interesante repaso de la lección de Escuela Sabática Joven, y vamos a continuar en esta ocasión con el siguiente día. Vamos avanzando y entramos al día martes. El día martes es interpreta. Y aquí, en interpretación, vamos a ver dos esferas. Primero, Jesús respondió a las preguntas. Vamos por acá. Jesús respondió a las preguntas de los líderes religiosos con principios breves en su forma, pero amplios en su aplicación. Es interesante este dato, ya que podría haber explicado con mucho más detalle, pero tal vez era uno de esos momentos en los que pensaba, ¿no? Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Eso está registrado en San Juan capítulo 16 y versículo 12. Afortunadamente para los lectores modernos, ¿no? Muchas de las preguntas, en este caso, que pueden suscitar este pasaje, se analizan más adelante en el Nuevo Testamento. En Romanos 13, 1 al 10, refleja el lenguaje de Mateo capítulo 22 y versículo 21. En esa palabra que dijo Jesús, del César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ofrece más explicaciones ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 10. ¿Qué les parece si vamos a leer Romanos capítulos 13, 1 al 10? Esto es una de las mejores epístolas en la que el apóstol Pablo pueda comentar y explayarse hablando acerca de esta enseñanza que estaba mostrando y dando Pablo. Bueno, Romanos 13, 1 al 10 leemos, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nadie a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tremendas palabras del apóstol Pablo. Aquí Pablo amplifica lo que Jesús dijo allí en Mateo, donde dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo amplifica y dice más cosas acerca de las autoridades que Dios puso en esta tierra, de aquellos que tributan, y dijo al final, me gusta la parte final que Pablo dice, ¿no? La ley se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que vamos avanzando por aquí en la lección. ¿Cómo interactúas entre estas dos esferas, Dios y el gobierno? La esfera de Dios lo abarca todo, incluso nuestra responsabilidad ante el gobierno. Dios delega autoridad en nuestros líderes. Por eso es que Pablo se refiere 3 veces en Romanos 13 a los agentes del gobierno como personas que están al servicio de Dios. Pablo se refería específicamente al gobierno romano en esta carta, y es casi imposible exagerar la corrupción de este régimen. Los creyentes a los que Pablo escribió vivían bajo los líderes gubernamentales erráticos que eran culpables de algunos de los crímenes más traicioneros contra sus súbditos. Tremendo, amigos, qué tremendo. O sea, la gente o los que oían esta carta, a quienes fue dirigido, pues eran romanos. Y el gobierno pues no era del todo santo, no hacían cosas correctas. Sin embargo, aún así Pablo les hizo esta advertencia, ¿no? Así que si se opone a la autoridad, va en contra de lo que Dios ha ordenado, y lo que se opone serán castigados. Así que la lección se pone de manera interesante, porque aquí Dios exige sumisión incluso a los gobiernos corruptos, pero la sumisión no es ilimitada. Por eso es que Romanos 13 pone límites a la autoridad del gobierno. La versión Reina Valera del 95 traduce en el versículo 7 la palabra pagar, y en el versículo 8 la palabra entre comillas deber, de la misma raíz griega. La Nueva Traducción Viviente proporciona una nueva versión más clara al utilizar las mismas palabras en ambos versículos. Por eso en la versión Nueva Traducción Viviente nos dice, voy a subrayarlo por aquí, nos dice lo siguiente: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder ir cerrando esta parte de la lección, en los versículos se nombran áreas en las que tenemos obligación con la autoridad gubernamental. ¿Cuáles son? Impuestos, ingresos, respeto, honor
y en resumen, amarnos los unos a los otros según la ley. Estos versículos no mencionan nada de adoración, o blasfemia, o guardar el sábado, o cualquier otro aspecto de nuestro amor a Dios. Dios es el único que tiene jurisdicción sobre el amor vertical que le debemos, tal y como se describe en los 4 primeros mandamientos que están registrados en Éxodo 21 al 11. Así que también vamos a referir Mateo 22, 37 y 38. Pero ha delegado en los gobiernos humanos la responsabilidad de proteger relaciones horizontales, seguras y adecuadas, tal y como se explica en los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Así que Dios ha dado a los gobiernos la responsabilidad de proteger los derechos individuales de cada persona, suprimir el mal y proteger las relaciones con nuestros vecinos. Aunque el gobierno corrupto de Roma a menudo traicionaba a sus ciudadanos y no cumplía con sus responsabilidades, los cristianos debían respetar esa autoridad siempre que no infringiera sus deberes para con Dios. Y aquí hay un pensamiento muy especial. En la medida de lo posible, debemos obedecer tanto las leyes de Dios como las del gobierno. Pero cuando surge un conflicto entre la ley divina y la ley humana, la ley de Dios es siempre suprema. Y como dijeron los apóstoles, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, recuérdalo, tenlo presente. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, y de esta manera, apreciados amigos, llegamos a la lección del día miércoles. Y en el día miércoles nos toca la sección Conecta. ¿Y qué significa esta sección? Esta sección del Conecta, ahí en tu lección, en la lección joven, tenemos un espacio suficiente para poder escribir o resumir o parafrasear estos versículos. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con Mateo capítulo 22, 15 al 22 que hemos leído al inicio? Estos versículos que ustedes ven aquí en pantalla, Romanos 13, 1 al 10 que hemos leído, Hechos 5, versículos 28 y 29, Juan capítulo 18, versículos 33 al 37, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Qué les parece ya que estamos haciendo este repaso, este comentario completo? Vamos a leer Hechos 5, 28 y 29, para que de esta manera no quepe dudas y podamos hacer un estudio completo, ¿correcto? ¿Estamos? Así que vamos, Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios lo siguiente: diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿A qué hombre se referían? A Jesús, ¿no? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tremenda respuesta de parte de Pedro. Vamos con el segundo texto que nos invita a la lección a poder leer. Se encuentra, en este caso, en el libro de Juan, capítulo 18 y versículo 33. El apóstol Juan aquí escribió algo tremendo también, y vamos a leer juntos entonces estos versículos. Este es el momento en que Pilato, en este caso, va a estar en acción, ¿no? Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Y le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondió, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Y el versículo 35 dice, ¿acaso yo soy judío? Le dijo Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le pregunta en este caso Pilato a Jesús. Y vamos a ver en el versículo 36 que Jesús le dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo.
Y el versículo 37 es tremendo. Pilato le dijo, ¿eres tú? Entonces, ¿eres un rey? Y Jesús le dice, ¿tú dices que soy un rey? Contestó Jesús, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y con estas palabras, pues, Pilato se quedó convencido de la inocencia de Jesús. Sin embargo, tú conoces el resto de la historia. Pilato, presionado por la turba, ¿no?, se lavó las manos y pues entregó sangre inocente. Bueno, vamos leyendo el siguiente texto de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra de Dios, por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Muy bien, aquí Pedro es bien claro y tajante en cuanto a obedecer a las autoridades gubernamentales. Tito capítulo 3 y versículo 1 es otro de los textos que nos invita esta lección de esta semana a poder meditar. Tito 3.1 entonces es otro de los apóstoles del Nuevo Testamento, y en este caso vamos a ver qué es lo que nos dice Tito capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Interesante, ¿verdad? Así que tenemos otro texto aquí para poder complementar el estudio de esta semana. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. En esta carta de Pablo hacia Timoteo, nos dice lo siguiente. La palabra de Dios dice, en primer lugar, te ruego, dice la palabra de Dios, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Interesante consejo y sugerencia de Pablo para con, en este caso, para con Timoteo. Finalmente, la lección nos invita a leer Daniel capítulo 2 y versículo 21. ¿Qué nos quiere decir la Biblia, en este caso en el profeta Daniel capítulo 2 y versículo 21? Dicho sea de paso, este es uno de los profetas que da bastantes señales y va interconectado con el libro de Apocalipsis. Daniel 2.21 nos dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. En el mismo libro de Daniel capítulo 4 y versículo 17 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Versículo 25 dice lo siguiente, en el mismo capítulo 4 de Daniel: usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Esto está refiriéndose Daniel hacia Nabucodonosor, que iba a vivir por 7 años ahí como una bestia salvaje. Comerá pasto como el ganado y el rocío de los cielos lo mojará.
Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Tremendas palabras de Daniel para con el rey Nabucodonosor. Y finalmente el versículo 32 nos dice: serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de tal manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Aquí nuevamente Daniel le recuerda, en este caso, al rey Nabucodonosor su destino. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería su destino por haber sido arrogante, por haber sido, por querer creerse Dios? Así es que una clara lección que nosotros hoy por hoy podemos recibir también, ¿no? Dios le corresponde todo, ¿no? A Él le debemos toda la honra, la gloria, ¿no? Si bien es cierto, vivimos en el país que tú vivas, en la ciudad que tú vivas, tenemos leyes que rigen nuestra sociedad, ¿no? En cualquier país, vayas donde vayas, el hecho de matar a alguien es un delito. Antes de que estuviera en la constitución de tu país, en la legislación, en la ley penal, ya estaba escrito en la ley divina: no matarás, no mentir, ¿no? No hurtarás, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo, en fin. Las leyes mortales o las leyes humanas, si bien es cierto, están también basadas en la ley moral que Dios dio. Interesante entonces que hasta aquí en estos versículos del Conecta, ¿te has dado cuenta que estos versículos que hemos leído van conectados con el texto base de esta semana? Es interesante entonces que tú en tu estudio personal puedas de pronto ampliar, y si tienes otros versículos que vayan concatenados con el texto base de esta semana, te invitamos que nos escribas aquí en los comentarios. Vamos avanzando entonces al día jueves, la separación de la iglesia y del Estado. Separación de la iglesia del Estado. Al captar las distinciones que Jesús hizo en Mateo 28, 18 al 21, junto con el comentario inspirado de Romanos 13, 1 al 10 que ya hemos leído, podemos ver el muro que Jesús estableció y que separa la iglesia del Estado. Al gobierno se le permite usar instrumentos, en este caso, instrumentos de fuerza para proteger las relaciones entre vecinos y de esta manera garantizar los derechos individuales. Así que suprimir el mal y mantener el orden. Por esta, ¿no? En este caso, en Romanos 13:4 nos dice: porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Sin embargo, mientras que la espada es una herramienta legítima para el Estado, Jesús declaró las armas de fuerza fuera de los límites de la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso Jesús dijo en San Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo Jesús a Pilato. Entonces, para Jesús, la clara diferencia entre los métodos que utiliza la iglesia para cumplir su misión y los que utiliza el Estado debería ser un indicador obvio de dónde está la línea divisoria que separa a la iglesia del Estado. Así como hemos comentado en las lecciones 1 y 3, Jesús estableció a la iglesia para fortalecer nuestra relación con Dios sin someternos a la fuerza ni a la coacción. Como ejemplo, para todos los líderes de la iglesia, Jesús siempre respetó los límites que estableció para separar la iglesia del Estado. Fue amable y apacible y nunca empleó la intimidación ni la violencia. Se resistió firmemente a todos los intentos de convertir su función y sus objetivos en civiles en lugares de espirituales. Así que, interesante. Finalmente, un pensamiento. La separación de la iglesia del Estado revela la misericordia, la bondad y la sabiduría.
Esta doctrina era muy ajena a los fundadores de otras religiones, ya que evidenciaba en sus ambiciones de fusionar completamente gobierno y religión. Las oscuras y siniestras historias de los siglos en los que se unieron la Iglesia y el Estado muestran el terrible error de la Iglesia al apartarse de esta enseñanza mesiánica y de la doctrina apostólica que Jesús dejó. Cuando la Reforma Protestante redescubrió la Biblia, el Evangelio y al Salvador, no es de extrañar, pues, que tuvieron que recibir vituperios y tuvieron que ser perseguidos, ¿no? Puesto que establecieron una separación. Y es muy conocido, ¿no?, el protestantismo, desde que nace, ahí con las 95 tesis que, en este caso, Martín Lutero publicó para ser debatido en un ámbito académico. Sin embargo, esto se salió de sus manos y eso fue la mecha, ¿no?, el detonante que inició una reforma que él nunca había pensado iniciar. Así que al continuar la labor de quienes nos han precedido, nuestra misión incluye tanto la proclamación de la verdad como la defensa de la libertad religiosa. Elena de White lo expresó de esta manera: el estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios, durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Debemos reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas están en pugna con las de Dios, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Esto está en el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 57 y 58. Finalmente, en esta sección, este pensamiento para concluir este día, jueves. Nuestra herencia espiritual incluye el deber de comprender y promover adecuadamente el mensaje de la libertad religiosa. Así que, apreciado amigo, amiga que estás escuchando, que estás viendo y estás tomando nota, te invitamos a que podamos interactuar juntos en este repaso de la lección de esta semana número 5. Bueno, llegamos a la parte de Aplica. Y aquí en Aplica exaltamos la persona maravillosa de Jesús y en este caso leemos los textos que en esta ocasión van a presentarnos del espíritu de profecía. Y por aquí tenemos el subtítulo Sin trono terrenal. Ahí entonces nos invita a leer en esta ocasión el hermoso extracto del libro El deseado de todas las gentes. Vamos a ver entonces: pero hoy en el mundo religioso hay multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como un dominio terrenal y temporal. Vamos a subrayar esta frase. Dice: desean hacer de nuestro Señor el regidor de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y comandante de sus campos militares, de sus asambleas legislativas, de sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. Está interesante esta frase, vamos a subrayarlo. Continuamos con la lectura. El establecimiento de su reino, tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuestos a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Jesús no quiso aceptar el trono terrenal. Vamos a subrayar esta frase, está interesante. Muy bien.
El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados habían abusos clamorosos, había extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, El Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder en ese entonces. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Vamos a subrayar por aquí. Muy bien. No porque fuese indiferente a los padecimientos de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Muy bien, esta última frase está hermosísima para poder compartir. Puedes tú ampliar estos conceptos leyendo el libro El deseado de todas las gentes en la página 470. Muy bien, amigos, y de esta manera llegamos al final del repaso de esta quinta lección de la Escuela Sabática Joven con las preguntas de diálogo. Y en esta ocasión, las preguntas de diálogo tienen que ver con estas preguntas para poder interactuar, para poder de pronto complementar. Estas preguntas nos van a servir para poder iniciar un nuevo grupo de estudio, pues sí. Así que, amigos, llegamos hasta aquí a este hermoso repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Así que te invitamos para que de esta manera también tú puedas compartir, puedas iniciar un estudio bíblico, puedas continuar perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Hasta aquí, amigos, llegamos al final de este repaso de la lección de Escuela Sabática Joven, lección número 5, separar la iglesia del Estado. Que Dios te acompañe, Dios te bendiga, te fortalezca, y si por esas cosas de la vida estás pasando por momentos difíciles en la que tu fe está siendo sometida, está siendo probada, te invitamos para que puedas en este momento o en el momento de la prueba aferrarte a Dios a través de la oración. Desde aquí, desde el programa, estaremos orando por ti para que puedas ser fortalecido y puedas ser perseverante y triunfador en el nombre de Jesús. Como siempre, todas las semanas te acompaño en este repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Te invito para que ahora puedas seguir adelante. Comparte con tus amigos, con tus contactos, las buenas nuevas de salvación que Jesús nos ofrece. Que Dios te bendiga y nos reencontraremos en una siguiente lección, continuando estudiando la palabra de Dios. Y como Jesús lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que Dios te acompañe. Bendiciones y una feliz semana.